Buenas tardes, te saluda Jean-Pierre Burgos, médico cardiólogo de la Clínica Ricardo Palma. En esta charla abordaremos temas con enfoque preventivo acerca de las enfermedades cardiovasculares, por lo cual esperemos que sea de su máximo provecho. Iniciaremos respondiendo la pregunta: si no presenta síntomas, ¿es posible sufrir una enfermedad cardiovascular? La respuesta es un rotundo sí. La mayoría de enfermedades cardiovasculares en fases iniciales suelen ser asintomáticas, y cuando ésta presentan molestias o síntomas suelen estar acompañadas de muchas complicaciones y estar en fases terminales. Lo que queremos es prevenir estas enfermedades y esperamos que sea de provecho esta charla. El día de hoy, la agenda, hablaremos primero de generalidades, donde enfocaremos imágenes educativas ilustrativas para que puedan entender las enfermedades cardiovasculares que suelen tener cierto grado de complejidad. Hablaremos del riesgo cardiovascular, cuáles son las enfermedades cardiovasculares silentes o asintomáticas más frecuentes, en qué consiste una evaluación clínica cardiológica, los exámenes auxiliares de los cuales nos ayudamos, y terminaremos en una ronda de preguntas. Dentro de generalidades tenemos esta primera imagen. Un paciente que a simple vista bordea los 60 años, está subiendo las escaleras, es decir, está haciendo algún esfuerzo físico, cargando una maleta, y se toca el pecho como si sintiera un dolor. La gran pregunta es, ¿este paciente estará sufriendo un infarto? Por otro lado, tenemos el paciente que está tranquilo en una vida cotidiana, leyendo sus libros o haciendo cualquier tipo de actividad y está en reposo. Este paciente no siente síntomas, pero nos damos cuenta que tiene algunos factores de riesgo. Por ejemplo, vemos el perímetro abdominal aumentado, vemos que es un paciente con sobrepeso, ya sea de esa edad o con estas características. La gran pregunta es, ¿cuál de las dos imágenes, paciente con síntomas o paciente sin síntomas, está más propenso a tener alguna complicación o algún infarto? Intentaremos responderlos de la siguiente manera. Analógicamente, vamos a pensar en un GRAS con una manguera. En este caso, la manguera va a representar las arterias de nuestro cuerpo. El agua que pasa por la manguera va a representar la sangre. Y el GRAS va a representar los tejidos. Específicamente vamos a hablar hoy del tejido cardiológico, el corazón, pero también puede ser ese tejido, riñón, ojo o cerebro. Entonces, mientras esta manguera funcione bien, a un buen flujo, en un adecuado tiempo, el GRAS crecerá sano, como lo vemos ahí. Es un verde intenso, con una buena distribución. Si es que esta manguera por alguna razón no tiene un adecuado flujo, ya sea que hay días que tenga buen flujo, otros días que no, o porque simplemente el flujo disminuyó, entonces este GRAS va a comenzar a marchitarse y va a tener algún GRAS muerto entre ellos y un GRAS vivo, como lo vemos ahí. Es decir, el funcionamiento del órgano ya no va a ser el más óptimo, pero globalmente va a seguir funcionando. Ahora, si este corte de agua o corte de sangre es de manera brusca, entonces va a producirse esa muerte de ese GRAS, como lo vemos en esta imagen. Y si es un territorio extenso, pues va a generar esta muerte total, que en este caso sería el lodo. Entonces, en cardiología tenemos una frase: el tiempo es vida. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar con un flujo arterial no adecuado para que el tejido se muera? Entonces, eso es lo que vamos a intentar resolver durante esta charla. Esa es una representación de la arteria aorta. A los costados tenemos las ramas que se llaman arterias coronarias. Se le llaman arterias coronarias porque envuelven al corazón en forma de una corona. Cumplen la función de nutrir, enviar oxígenos y nutrientes al corazón para que funcione, principalmente como bomba. Entonces, esa es la representación gráfica más real acerca de las arterias coronarias o arterias que irrigan el corazón. Si lo colocamos en escala, vemos el corazón en un individuo y vemos que estas arterias son bastante pequeñas. Entonces serían difíciles de analizar con exámenes simples, para lo cual necesitamos exámenes un poquito más complejos de imágenes. Sin embargo, los vasos grandes como la arteria o el corazón propiamente dicho sí puede ser evaluado
de manera muy práctica con exámenes más simples, como por ejemplo una ecocardiografía. Esta es la representación de una arteria que está subdividida de izquierda a derecha entre una arteria saludable a la izquierda, es decir, que no tiene ninguna complicación. A la derecha vamos viendo que ya se está acumulando un poquito de grasa con el tiempo, ya sea por cualquier tipo de factor de riesgo que esta paciente presente, principalmente la grasa que consume. Con el tiempo, esta grasa se va acumulando y se forma una placa. Esa placa puede ser pequeña, mediana o grande, y dependiendo de ello, esta placa podría llegar a obstruir esa arteria. Entonces, en nuestra imagen sería pues la manguera, que representaría la arteria, el agua, que representa la sangre, y el gras, que representa el corazón. Entonces, dependiendo en qué estadio nos encontremos, si nos encontramos en un estadios iniciales, los dos primeros, podríamos tener un corazón sano, saludable. Pero si nos encontramos en los estadios terminales, como los dos de la derecha, o el tercero sería pues un corazón aparentemente sano, pero que ya tiene sus dificultades. Por último, si nos enfocamos en esa obstrucción total de la arteria, ya no llevaría nutrientes, por lo tanto, el corazón tendría un infarto, una muerte o necrosis. Y sería muy difícil recuperar ese funcionamiento del corazón normal. Entonces, la pregunta es, ¿qué riesgo tengo yo de presentar estos infartos? ¿Cómo se puede evaluar? Ese concepto se llama riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es la probabilidad de sufrir una complicación cardiovascular. Vamos a poner entre las tantas complicaciones un infarto cardiovascular, que puede ser a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel ocular, en un tiempo determinado. Entonces, el riesgo cardiovascular es el concepto de la probabilidad de tener estos infartos en un determinado tiempo. Algunas escalas las utilizan a los 5 años, otras a los 10 años. Es decir, redondando la idea, tenemos un endotelio sano. En la primera parte es como si fuera la manguera cortada en un corte transversal, vemos un endotelio sano. Luego tenemos una placa de ateroma en una fase inicial, donde el paciente no tiene síntomas, pero ya comenzó a acumularse grasa. ¿Debido a qué? Debido a los factores de riesgo: hipertensión, obesidad, diabetes, alteraciones del colesterol o tabaco. Hasta que en algún momento esta placa es tan grande que obstruye la arteria y genera un evento cardiovascular, a lo cual vamos a llamar un infarto. Y posteriormente tenemos a ese paciente que ya es infartado y que tenemos que tratarlo. Entonces, la pregunta principal es, ¿dónde nos conviene tratar a nuestro paciente? ¿En fases iniciales o en fases terminales? Lastimosamente, en fases terminales siempre va a existir algún grado de secuela. Por lo tanto, nuestra labor es intentar identificarlos en fases iniciales para prevenir estos eventos. Tenemos distintos recursos. Entonces, uno de los recursos son estas tablitas que se llaman tablas de evaluación del riesgo cardiovascular. Esta es una tabla europea conocida como SCORE, y básicamente la idea es una idea de semáforo. Rojo es la probabilidad muy alta de tener estos infartos o estos eventos cardiovasculares. De color verde es la probabilidad muy baja. Y si nos damos cuenta, pues existen ciertas variables, como por ejemplo el centro, la edad. A partir de los 40 años, la probabilidad de tener eventos cardiovasculares va aumentando exponencialmente, sobre todo si se asocia a factores de riesgo o comorbilidades, como por ejemplo presión arterial elevada o colesterol o fumador. En esta tabla vemos claramente que mientras el paciente sea fumador, tenga mayor edad, mayor cantidad de colesterol circulante y presiones arteriales elevadas constantemente, entonces la probabilidad de que esta arteria tenga alguna complicación es muy alta, por eso está en rojo intenso. Sin embargo, si es un paciente joven, sobre todo mujer, que están protegidas en una primera etapa por su protección hormonal, con presiones bajas y no fumadoras, entonces el riesgo de que ellas tengan un evento cardiovascular es muy bajo. Precisamente este es el punto de corte por el que decimos que existe la aterogénesis incrementada a partir de los 40 años. Y es porque todos nos deberíamos cuidar, pero no vamos a esperar llegar a los 40 para cuidarnos, pues podríamos hacerlo antes, dependiendo de los factores de riesgo que contemos. Existen otros modificadores de los factores de riesgo. Por ejemplo, como vemos ahí,
de rojo intenso es el 10 o más del 10% de pacientes a los 10 años ya tiene una complicación, significa un riesgo muy alto. El color naranja podría ser del 1 al 5 y el color amarillo también podría estar ahí. Entonces la idea es, mientras más rojo, más intenso, la probabilidad es mucho más alta, más del 10%. Entre el 5 y el 10, una probabilidad intermedia, y menos del 5, una probabilidad baja, por así decirlo. Entonces, vamos a resaltar con las flechas qué patologías me definen de entrada un riesgo aumentado. Es decir, un paciente que tiene hipertensión arterial grado 2, en el borde inferior, como vemos la flecha inferior, ya me dice que este paciente, independientemente de que esté o no controlada su presión, ya tiene un riesgo moderado de presentar estas complicaciones. Subsiguientemente, la siguiente flecha, vemos un paciente con hipertensión y HBI, que le llamamos hipertrofia del ventrículo izquierdo. Doctor, ¿qué es eso? Es aquel paciente hipertenso que pues al no presentar síntomas no se trató y el corazón comenzó a engrosarse para tratar de llevar sangre a todos los órganos debido a tener esa presión elevada. Entonces el corazón trabaja un poco más fuerte y se engrosa. El simple hecho de presentarlo ya me convierte a este paciente en un riesgo alto de presentar esas complicaciones. Asimismo, niveles de colesterol muy elevados. Por ejemplo, un nivel de colesterol total más de 310. Ya me dice que este paciente a la larga va a tener una complicación o una probabilidad de evento cardiovascular más frecuente. Y por último, al paciente que al ya hacer una evaluación exhaustiva encontramos ya la placa de grasa pegada en las arterias, puede ser cualquier arteria, pero principalmente las arterias que irrigan los órganos principales, cerebro y corazón, ellos ya presentan un riesgo muy elevado. Ojo que todas estas enfermedades o todos estos factores de riesgo son en pacientes que no tienen síntomas. El paciente hipertenso en sus fases iniciales no tiene síntomas, pacientes con placa de ateromas estables no tienen síntomas, pacientes con colesterol elevado, algunos no presentan síntomas. Entonces, precisamente vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes que se presentan sin molestias o sin síntomas. Por lo cual iniciaremos hablando de la hipertensión arterial. A nivel mundial, 1 de cada 3 pacientes mayores de 18 años presenta hipertensión arterial. De la misma manera, así como 1 de cada 3 pacientes adultos es hipertenso, 1 de cada 3 pacientes con esta hipertensión no sabe que es hipertenso. Doctor, ¿por qué no sabe? Por distintos factores, ya sea porque no presenta síntomas o ya sea porque nunca se fue y se hizo un chequeo cardiovascular, entonces nunca va a saber que es hipertenso. Ahora, de los hipertensos, 1 de cada 3, a pesar de que recibe una adecuada medicación, no está controlado. Es decir, un hipertenso que no es controlado aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares, como lo hemos visto. Entonces, para recordar, 1 de cada 3 es la hipertensión. Acá tenemos unas cifras para los que les gustan los datos estadísticos. Una población latinoamericana se estudió en el 2019-2020 y se comparó. Y las cifras son similares. De estas, inclusive, desconocen que tienen hipertensión más del 30%. En Perú se encontró un 40%, como lo que vemos sombreado en azul. Los porcentajes se ven dentro del paréntesis y ahí están las cifras. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solo 1 de cada 3, sino a veces es más de 1 de cada 3 que no sabe que tiene hipertensión. Por distintos factores, pero principalmente porque pues, no presenta síntomas en fases iniciales. Doctor, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la presión que se encuentra dentro de la arteria, vamos a decirle dentro de la manguera, es la presión que golpea las paredes y es la que permite que la sangre llegue a todos los órganos. Sin embargo, cuando esta presión pasa los límites de normalidad, entonces hace que esta manguera se engrose, ya no sea tan elástica y presentan esos cambios que vemos en la imagen de la mano derecha. Lo cual me va diciendo que este paciente, por más de que ya se ha modificado su arteria, la presión ya no se puede modificar. Y es aquí donde nosotros identificamos al paciente hipertenso. Doctor, ¿qué me está queriendo decir? Lo que quiero decir es que en fases iniciales alguien puede tener presiones arteriales elevadas, pero no ha generado cambios en las arterias. Entonces podemos hacer cambios de estilo de vida y solucionar el problema.
Pero cuando nosotros ya diagnosticamos hipertensión, lastimosamente las arterias ya están remodeladas, ya están gruesas. Entonces es necesario no solo cambios de estilo de vida, sino también ayuda con medicación. Aquí tenemos una imagen sobre cómo tomar una adecuada presión arterial. A veces erramos y pensamos que tenemos una cifra elevada, ya sea en emergencia o ya sea en una farmacia o en un policlínico, y vemos que pues vienen los pacientes asustados y dicen, doctor, tengo 200 o 300 de presión. Pero lo que no nos dimos cuenta es que ¿quién le tomó la presión? ¿Fue adecuada esa toma de presión? Entonces ahí tenemos algunas características sobre que el paciente debe estar apoyado, los pies sobre el suelo, la espalda sobre el antebrazo a la altura del corazón, y tienen que repetirse estas tomas con un adecuado tensiómetro. Y de preferencia que sea alguien que conozca, que domine, ya sea un personal de salud, más aún un médico, mejor aún un cardiólogo. Aún con eso, los puntos de corte son, a modo general, 140/90. Es decir, más de 140/90 ya me está haciendo daño cuando esta es persistente. Menos de esa cifra se considera normal. Estamos colocando una cifra normal de un paciente joven, 120/80. Entonces es importante conocer estos números. Es decir, si en una o dos oportunidades te tomaste más de 140/90, es recomendable que asistas al especialista para que se tomen las medidas adecuadas, para evitar que exista ese remodelado y evitar tomar medicación de por vida. Doctor, cuando tenemos dudas, porque también van a decir pacientes que tenemos dudas, por ejemplo, hay pacientes que cuando ven al médico o al personal de salud se ponen nerviosos y su presión arterial se eleva. Esos pacientes le llamamos síndromes con bata blanca. Entonces, en ellos nos es difícil diagnosticar esta enfermedad, ya que no tiene síntomas y ya que se persiste elevadamente, pero nos tiene dudas porque son muy variables sus tomas. Entonces, en esos casos, el paciente se lleva un monitoreo de 24 horas, el cual llamamos mapas, el cual está en la imagen. Es un aparato igual que el tensiómetro, pero que tiene un reloj. Es una máquina que va grabando todas esas presiones y me saca promedios. Entonces, si el promedio persiste elevado, pues no tenemos duda de una hipertensión. Pero si el promedio está dentro de lo normal, entonces es muy probable que este paciente estuvo nervioso, estuvo ansioso, no fue una adecuada toma. Entonces, el mapa es una de las herramientas que me permite diagnosticar efectivamente la hipertensión arterial. Por otro lado, tenemos la aterosclerosis. Doctor, ¿qué es la aterosclerosis? Es lo mismo que hemos estado conversando. Es el acúmulo de grasa en forma de placas dentro de las arterias. Ahora, estas arterias no solo irrigan el corazón, como vemos en la imagen, irrigan ojo, irrigan cerebro, irrigan piernas, irrigan riñón, entre otros órganos. Entonces, cuando esta grasa es tan severa que obstruye el flujo, producen infartos o complicaciones cardiovasculares. Si esto se presenta a nivel de ojo, pues presenta una de las causas de ceguera. Si esto ocurre a nivel cerebral, o las arterias que se van hacia nuestro cerebro, ya sean las arterias carótidas u otras, entonces me produce infartos cerebrales, conocidos por muchos pacientes como el derrame cerebral. Doctor, ¿qué es? Parálisis de la mitad del cuerpo, ya sea facial o ya sea pierna-mano, con problemas en la articulación o en la comprensión. Doctor, ¿y si se infarta el corazón? Tenemos un paciente con una complicación del infarto de corazón. Es que el corazón ya no va a bombear como debe, va a fallar. Eso se llama falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Usualmente vemos al paciente como está ahí, con falta de aire, sobre todo la actividad, pero si está en reposo ya es una falla cardíaca complicada, con hinchazón de piernas, y el paciente pues siente los síntomas cada vez más severos mientras más actividad realice. En algunos casos, sobre todo en pacientes diabéticos, es decir, pacientes que tienen algunas comorbilidades, ellos pierden la sensibilidad. Entonces, siendo diabéticos, hipertensos, obesos, esta aterosclerosis avanza muy rápido y el paciente no siente dolor, no siente síntomas. Y cuando siente síntomas, a veces es muy tarde. Y diagnostican pues que esa arteria que irriga, por ejemplo, en la imagen, la pierna, ya se perdió. Esos son casos tristes porque ya dejan una secuela de amputación, ya que de no amputarse, esa complicación puede generar una infección y puede generar una complicación mayor o mortal.
Por último, si es que se infartan los riñones, entonces estos riñones pierden su función y tienen que ser ayudados con una diálisis, lo cual condena al paciente a acudir a estas máquinas para poder limpiar todo lo que ellos no pueden orinar. Recordemos que el riñón cumple entre sus tantas funciones eliminar todas las toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, si no orinas adecuadamente y no botas las toxinas adecuadas, entonces necesitas una ayuda. En este caso es la diálisis. Y tienen en algunos pacientes diarios, en algunos pacientes interdiarios, lo cual modifica bastante la calidad de vida del paciente. Esta es otra de las enfermedades, la aterosclerosis, que en fases iniciales no tiene síntomas, pero lastimosamente cuando tiene síntomas ya es muy tarde. Entonces, la misma imagen que hemos estado comentando acerca de la arteria que en un primer momento es sana y que a través del tiempo se va acumulando grasa hasta que llega a tapar esa arteria y generar complicaciones cardiovasculares. Esa idea o esa hipótesis se conoció como el continuo cardiovascular. Doctor, ¿qué es el continuo cardiovascular? Es la hipótesis por la cual la arteria envejece a través del tiempo. En algunos casos se envejece más rápido porque tienes más factores que estén dañando esa arteria, como por ejemplo obesidad, diabetes, hipertensión, algunos malos hábitos como por ejemplo sedentarismo, es decir, no hacer ejercicio, hábitos tabáquicos, entre otros. Entonces, es normal que la arteria vaya envejeciendo, claro, pues. Por eso es que la mayoría de pacientes y mayoría de todas las personas en realidad tienen un tiempo de vida, porque a partir de ese tiempo de vida ya las complicaciones cardiovasculares existen. Es decir, es normal que existan después de los 100 años una complicación cardiovascular. Pero si esa complicación me ocurre a los 50, entonces este paciente ha tenido factores de riesgo que no los ha controlado. Esa hipótesis es la hipótesis del continuo cardiovascular. Es factores de riesgo, ya sean genéticos, es decir, papá, mamá, que tienen alguna enfermedad que dañen las arterias, factores propios como la edad, la obesidad, algunos estilos de vida, como por ejemplo consumir mucha comida elevada en grasa, fumar durante mucho tiempo, entonces va acumulando estos riesgos y va generando placas, como vemos en la imagen, hasta que estas placas son tan obstructivas que me generan complicaciones. Aquí es importante resaltar porque en un primer momento, como vemos, para acostumbrarnos a la regla del semáforo, en un primer momento en verde, o sea, cuando todavía no tenemos ningún síntoma o las complicaciones son menores para los eventos cardiovasculares, entonces es importante detallar los antecedentes familiares. Aquella persona que tiene papá, mamá con hipertensión, con diabetes, con obesidad, hipotiroidismo, hiperuricemia o ácido úrico elevado o gota, entonces tiene que hacerse su evaluación antes de los 40, no esperar los 40. Aquel paciente que tiene alguna alteración de colesterol, ya sea triglicérido o colesterol malo elevado, entonces este paciente ya tiene una predisposición, tiene que cuidarse, porque si no controlas eso, a la larga va a aumentar la probabilidad de las complicaciones. Aquel paciente que es diabético, como dijimos, usualmente no tienen síntomas, y cuando tienen síntomas, pues ya son complicaciones que tienen secuelas. Hipertensión, como dijimos, con un mapa o con una presión adecuada en consultorio podemos diagnosticarlas. Hiperuricemia, el acúmulo de ácido úrico, que en etapas avanzadas estas se acumulan en articulaciones y le llamamos enfermedad gota. Pero en etapas iniciales estas se elevan en el torrente sanguíneo y ayudan o promueven a formar esta placa. Y la obesidad, ya sea por peso dividido por talla, vamos a hablar de algunos índices, o por el famoso perímetro abdominal. Cuando ya el paciente tiene una enfermedad, entonces es necesario evaluar por órganos, es decir, evaluar la función renal, ya sea por creatinina o por una orina de 24 horas, evaluar la función cardíaca, ya sea por un estudio inicial, electrocardiograma, que me ve básicamente el funcionamiento eléctrico del corazón, un Holter, que me mide lo mismo pero en 24 horas, principalmente para ver algún tipo de arritmia que me podría generar esas complicaciones cerebrales. Vamos a ponerle un nombre y apellido, fibrilación auricular. Y inclusive también podemos hacer pruebas de esfuerzo, es decir, pacientes que van a trabajar en altura, usualmente, entonces las empresas quieren saber si es que este paciente se puede complicar o no en altura, entonces podemos hacer una prueba de esfuerzo para evitar que suban esos pacientes que tienen alguna complicación. Y si la tuvieran, darle alguna medicación para que no tengan ningún inconveniente.
Evaluación vascular de cualquier tipo de arteria con un ecógrafo, ya sea en las arterias, como dijimos, las arterias coronarias, es decir, del corazón, son difíciles de evaluar porque son muy pequeñas. Entonces podríamos evaluar arterias grandes, las arterias que van al cerebro, carótidas o arterias femorales. En última instancia también podemos hablar de tomografías cardíacas para evaluar la cantidad de calcio que existe dentro de esta arteria, lo que conocemos como un score calcio. En última instancia, es decir, los pacientes que ya tienen una alta probabilidad de tener una enfermedad o una complicación cardiovascular, en ellos pues hacemos estudios un poco más invasivos, es decir, tomografías que necesiten contraste, angiotomografías. O el famoso cateterismo cardíaco, que es el procedimiento por el cual pasamos unos cables o catéteres a través de las arterias, llegando al corazón, y evidenciamos directamente a través de la inyección de un contraste, que usualmente es yodo, si es que estas arterias están o no comprometidas con estas placas de ateroma. Es decir, tenemos una evaluación, no tenemos que saltearnos e irnos a las evaluaciones finales. En las evaluaciones iniciales podemos identificar los factores de riesgo y tratarlos a tiempo. Y pues esa es la idea, ¿no? Esta es la diapositiva más importante de la charla preventiva de hoy. ¿Por qué? Porque nos resume todos los pasos que deberíamos tener todos los pacientes, ya sea en fases iniciales, con un simple examen de sangre, ya sea en una evaluación específica por órganos, o ya sea evaluando netamente arterias. Entonces, ¿qué es lo que realizamos en una evaluación clínica? Nos valemos mucho de la anamnesis. Doctor, ¿qué es la anamnesis? Son las preguntas, los antecedentes del paciente. Entonces, iniciamos preguntando si es que ha tenido algún familiar que ha fallecido joven por alguna enfermedad cardiovascular. Y viene la gran pregunta: doctor, mi mamá, mi papá falleció a los 80 años de un infarto. Pues eso no es un factor de riesgo, porque a los 80 años todos vamos a tener alguna probabilidad alta de tener alguna complicación cardiovascular. Sin embargo, si este paciente me dice: doctor, mi mamá o mi papá o mi tío falleció a los 40, a los 50, a los 60 por un infarto, entonces este paciente tiene un alto riesgo de que también tenga lo mismo que tuvo su familiar. Entonces tiene que ser evaluado pronto. Por ejemplo, existen personas o grupos familiares que se llaman hipercolesterolemias familiares, en donde los niveles de colesteroles o de triglicéridos se encuentran elevadísimos, 1000 o más de repente. Entonces estos pacientes tienen una alta probabilidad y tienen que evaluarse en etapas iniciales. Característico, por ejemplo, son pacientes de raza asiática, los que conllevan a esto. Entonces en ellos debería ser un control preventivo temprano. El estilo de vida es muy importante. Por ejemplo, es sabido que el fumar genera muchas complicaciones, pero la gran pregunta es: doctor, ¿cuánto tiempo tengo que dejar de fumar para disminuir mi riesgo cardiovascular a la mitad de lo que es un fumador? Mínimo 1 año. Y doctor, ¿y para tener mi riesgo cardiovascular como si no hubiera fumado nunca? 15 años. Entonces es una gran mentira decir: doctor, voy a bajar de 4 cigarrillos o de una cajetilla a media cajetilla diaria. ¿Por qué? Porque sigue el paciente dañando el endotelio. Entonces lo importante es buscar una ayuda multidisciplinaria. Aquí, por ejemplo, nos ayudan mucho los colegas psiquiatras, porque nos ayudan a tratar estas adicciones a veces. Entonces, a la larga, nos es un beneficio porque también prevenimos complicaciones cardiovasculares. En este caso estamos hablando del corazón. También ocurre lo mismo con el cáncer de pulmón y otras patologías. Entonces, lo más importante con el hábito del dejar de fumar es dejar de fumar por cuánto tiempo. Y mínimo debe ser 1 año, para generar un buen beneficio o disminuir las probabilidades de eventos cardiovasculares. Otra idea es cómo tratamos la obesidad. Entonces existen distintas maneras de generar hábitos saludables. Es decir, nosotros como buenos peruanos estamos acostumbrados a tener una entrada de plato y un segundo. Esto implica que consumimos 2 platos. Entonces la cantidad ya es demasiada. Cuando podemos distribuirlos en un plato, como vemos en la imagen, 1/4 del plato verduras, 1/4 de plato proteínas, 1/4 carbohidratos y 1/4 el postre o fruta. Entonces no necesitamos otro postre. Entonces esto podemos identificarlo cuando papá, mamá tienen sobrepeso y los hijos que llegan también con sobrepeso. Ahí es importante la evaluación nutricional y los consejos que se podrían dar para evitar la obesidad, que es otra de las pandemias
que es un factor de riesgo cardiovascular. El ejercicio. Doctor, ¿sabe qué? Yo soy personal de salud. Yo trabajo todo el día en el hospital y camino todo el día. Entonces yo hago actividad física. Falso. Un estudio en Copenhague, en el año 2020, identificaron que hacer ejercicio libre de estrés es lo que me disminuye el riesgo cardiovascular. Es decir, si yo hago ejercicio durante mi trabajo o durante alguna actividad, doctor, yo me estoy yendo caminando a comprar al mercado a 10 cuadras, pues déjame decirte que no tiene beneficio cardiovascular, porque lo estás haciendo con una idea y hay estrés de por medio. Sin embargo, cuando lo haces en tu tiempo libre, esto sí genera disminución del riesgo cardiovascular. Entonces, importante, si vamos a hacer ejercicio, que sea un tiempo destinado netamente para hacer ejercicio. Doctor, ¿cuánto tiempo? Va a depender de cada uno. Mientras más, mejor. Esa es la idea. El tiempo es vida. Las comorbilidades, como dijimos, con un simple examen de sangre podemos saber si un paciente es hipotiroideo, diabético o antes de la diabetes, resistencia a la insulina, prediabetes, hiperuricemia, gota. Entonces es importante con un solo examen de sangre identificar todas las comorbilidades que afectan esta enfermedad silenciosa. Después de la evaluación por anamnesis viene la evaluación física del paciente. Entonces lo primero son los datos antropométricos, talla y peso. Y existen algunos scores. Por ejemplo, la talla dividido entre el peso dividido entre la talla al cuadrado me da un índice de masa corporal y esa la distribuimos según los valores. Entonces podemos decir que existe un ideal hasta 25 de IMC, sobrepeso de 25 a 30 y más de 30 obesidad, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Obviamente, a medida que aumenta la obesidad, aumenta el riesgo de que estas arterias con el tiempo se dañen más fácilmente. Ahí es importante los cambios de estilo de vida. Cambiar los estilos de comida grasa por estilos de vida más saludable, como por ejemplo frutas o verduras. Importante no solo el peso, importante también el perímetro abdominal. Hay puntos de corte. Para varones a partir de 94 centímetros ya existe algún riesgo aumentado y para mujeres a partir de 80 centímetros. Entonces es importante detallar que mientras el perímetro abdominal es menor, este paciente está más protegido. Entonces no solamente es peso y talla, también podemos medirnos en casa con un buen perímetro abdominal. La presión arterial, como dijimos, con un adecuado tensiómetro y con alguien que sepa medir la presión arterial, para que sea una presión adecuada. Y doctor, si tenemos dudas, pues acudan al cardiólogo. La auscultación nos da indicios de enfermedades usualmente un poco más avanzadas. Por ejemplo, los famosos soplos usualmente son obstrucciones de algunas válvulas. Entonces me define principalmente si es que este paciente necesita o no necesita un cambio de válvula, es decir, una operación. Y la evaluación inicial la hacemos siempre con un electrocardiograma. Doctor, ¿para qué me sirve el electrocardiograma? Dos cosas principales. Primero, para identificar si es que existe algún infarto y segundo, para saber si existe alguna arritmia en ese instante, en esos 10 segundos que más o menos dura la tira. Doctor, pero si es que a mí me da palpitaciones en otro momento, entonces existen otro tipo de exámenes. Lo importante es de que me permite identificar de manera muy rápida, saber el paciente si tuvo algún evento, es decir, tuvo algún infarto y qué podemos hacer con él. Dentro de los exámenes no invasivos que nos ayudan, existen la ecografía cardíaca, conocida como ecocardiograma, ecocardiograma Doppler, ecocardiograma color. Son sinónimos de lo mismo. Doctor, ¿qué es? Es una ecografía al corazón, donde vemos que las paredes y las válvulas. Las paredes del corazón queremos ver cómo este funciona y las válvulas son las puertas y ventanas para saber cómo pasan los fluidos. La ecografía carotidia o ecografía vascular, conocida como duplex, la cual me identifica principalmente esas arterias que van al cerebro. Y podemos ver su flujo y rápidamente si tienen o no placa. Es un examen súper rápido que yo creo todos deberíamos evaluarnos, por lo menos después de los 40. Porque de tener una placa, como vimos, ya me identifica en un paciente de muy alto riesgo. Entonces es un paciente que debe cuidarse mucho más para prevenir eventos cardiovasculares. El mapa de 24 horas, como detallamos, para definir la duda sobre el diagnóstico de hipertensión arterial y para saber si el paciente que es hipertenso está bien controlado, porque la idea no es solo tomar tu pastilla, sino es saber si es que esta pastilla te está controlando. El Holter de 24 horas es este dispositivo que te llevas 24 horas para saber sobre todo si te presentas alguna arritmia durante tu casa. La prueba de esfuerzo es en la que el paciente, prueba de esfuerzo o ergometría,
lo esforzamos, hacemos que el corazón bombee al máximo y vemos qué cambios eléctricos genera, así como también qué cambios sintomatológicos. Algunos pacientes en reposo no tienen síntomas, pero al esfuerzo máximo sí presentan algún síntoma, lo cual me estratifica al paciente en el riesgo cardiovascular. Y por último, los exámenes invasivos, como son la tomografía, ya sea sin contraste, el score calcio, o con contraste, angiotomografía. Doctor, ¿qué es el contraste? Es una sustancia que se inyecta por la vena para identificar mejor esas arterias. Y la angiografía coronaria o cateterismo cardíaco, que es de mucha utilidad no solo diagnóstica, porque pasamos cables, sino que adicional de eso, por esos cables que pasamos, podemos pasar también la solución, que en este caso son los conocidos metales, conocidos como stent. Esos stent me permiten abrir esas arterias cuando están tapadas, cuando existen infartos. Entonces, me ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque me previene de hacerme una cirugía compleja en pacientes que tienen buenos accesos. Entonces, el cateterismo cardíaco es una herramienta no solo diagnóstica, sino también terapéutica. Para concluir, iniciar la ronda de preguntas. Entonces, todo paciente tenemos factores de riesgo cardiovasculares, ya sean genéticos, ya sean por malos hábitos, que a lo largo del tiempo me generan una enfermedad subclínica, es decir, una enfermedad que no tiene síntomas. Pero si esto persiste, genera síntomas, es decir, una enfermedad clínica. Es decir, la arteria en un primer momento está totalmente limpia y luego, si no controlamos esos factores, va a terminar obstruyéndose y generando complicaciones. La pregunta es, ¿en qué momento nosotros vamos a decidir detener todos estos factores de riesgo? ¿En las fases iniciales, donde no tenemos secuela, o en las fases finales, donde ya de repente existe alguna complicación? Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas que se han planteado en vivo. La primera pregunta es, ¿qué exámenes debo hacer para saber cómo está mi corazón? Gracias por la respuesta. Entonces, como dijimos, la primera evaluación es una evaluación de preguntas, en anamnesis. ¿Existen familiares que tienen algún riesgo cardiovascular elevado? O sea, un infarto, una diabetes, colesterol elevado. Segundo, ¿qué estilo de vida tienes? ¿Es un estilo de vida saludable? ¿Hago deporte? ¿No tengo sobrepeso? ¿No tengo obesidad? Y los exámenes sencillos son los exámenes de sangre, para saber sobre todo si el paciente presenta diabetes, colesterol elevado, ácido úrico elevado, principalmente. Doctor, buenas tardes. ¿Los triglicéridos altos con tratamiento de atorvastatina son causa de infarto? Bueno, los triglicéridos elevados, hay que recordar que el triglicérido es una parte del colesterol total. Es decir, es una de los componentes de esa placa cuando se acumula. Entonces es lógico que mientras disminuimos esos niveles de triglicéridos, disminuimos la probabilidad de que un paciente tenga algún evento cardiovascular. Es decir, en el caso, si alguien toma atorvastatina para disminuir triglicéridos, el objetivo no es que le genere un infarto, el objetivo es disminuir la probabilidad de que genere un infarto. ¿Cómo? Disminuyendo los niveles de triglicéridos. Importante aclarar que los medicamentos solo son el 50% del tratamiento. El otro 50% es la ayuda del paciente, es decir, que cambie sus hábitos. En el caso de triglicéridos, disminuir harinas, arroz, pan, fideo. Doctor, buenas noches. ¿Las arritmias leves pueden causar un infarto? Efectivamente, existen cientos de arritmias, pero la arritmia más frecuente en pacientes adultos se conoce como fibrilación auricular. Esta se produce porque las aurículas están muy grandes y ahí viene el problema porque se pueden acumular coágulos y estos ser disparados hacia el cerebro o hacia cualquier órgano. Entonces, si es que un paciente tiene una arritmia como fibrilación auricular, esta sí tiene un muy alto riesgo de tener eventos cardiovasculares. En otras palabras, es necesario hacer un estudio inicial con un electrocardiograma o un Holter de 24 horas para identificar qué tipo de arritmia presenta, con nombre y apellido, porque no todas las arritmias tienen el mismo riesgo cardiovascular. Doctor, si tengo hígado graso y colesterol elevado, ronco en las noches, siento que me falta el aire, ¿puedo tener una complicación al corazón? Claro, el paciente ya tiene síntomas, es decir, ya siente que le falta el aire, ronca por las noches. Este paciente probablemente tenga alguna enfermedad que se conoce como síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Los pacientes que roncan mucho por la noche, presentan alguna obesidad y alguna comorbilidad como colesterol elevado, en el caso del paciente, tiene que ir al neurólogo para hacerse una polisomnografía. Es un aparatito que me mide si es que el paciente durante el sueño presenta apneas, es decir, presenta momentos en los que no respira. Esto eleva considerablemente el riesgo cardiovascular. Entonces es importante acudir al neurólogo para un estudio de polisomnografía y acudir a su cardiólogo para identificar todas las comorbilidades. Porque así como tiene colesterol, así como tiene falta de aire y tiene ronquido, debe tener alguna cosa más. Buenas tardes, me detectaron colesterol 225, ¿es peligroso? Me recetaron atorvastatina. ¿Esta pastilla puede generar daño al corazón? Bueno, la respuesta es un rotundo no. La atorvastatina lo que quiere hacer es estabilizar esa placa, es decir, evitar que esta placa aumente. Entonces no debería hacerte daño al corazón. Segundo punto, el colesterol. Existe colesterol total, existe colesterol malo, conocido como LDL, y existe triglicérido. Dentro de todos los subtipos, los más característicos son colesterol malo, LDL y triglicéridos. Si estos se encuentran elevados, es importante disminuirlos lo antes posible. Primero con dieta, bajo en grasas, y segundo con alguna pastilla, como por ejemplo la atorvastatina. Pero eso sí, por un tiempo nada más, porque la idea es hacer un nuevo control con los niveles ya reducidos. Otra pregunta, ¿el sufrir de la presión arterial me genera mayor riesgo, pero si lo controlo? Esa es una muy buena pregunta. La presión arterial por sí sola sí me aumenta el riesgo de daño a las arterias, porque la presión está dañando las arterias en exceso. Sin embargo, si el paciente está bien controlado, y aquí viene la frase, un paciente bien controlado es como tener un paciente sano. Esa es la premisa que se debe llevar. Entonces, en otras palabras, si tengo un paciente hipertenso, lo más importante es tomar sus pastillas, seguir las indicaciones de su médico y controlarse. ¿Con qué, doctor? Con un mapa. El mapa me define, así como en el diagnóstico dudoso, el adecuado control de la presión arterial. Otra pregunta, ¿hay alguna forma de prevenir? ¿Qué chequeos o exámenes debo realizarme? Pues es todos los que hemos mencionado, ¿no? Independientemente de que tengas o no síntomas, a partir de los 40 ya tienes una probabilidad elevada de que se acumule placa de grasa en las arterias. Y peor aún si tienes algunas comorbilidades, es decir, si tienes algún grado de obesidad, diabetes, hipertensión. Es importante todo paciente después de 40 hacerse un chequeo cardiovascular. Y doctor, ¿quién se va a hacer un chequeo antes de los 40? Aquel que tenga un familiar que tengan estos factores de riesgo, porque significa que probablemente tú también tengas la misma carga genética para lo mismo. Otra pregunta, doctor, buenas noches, gracias por su ponencia. Si tengo hincones en el pecho, ¿es el corazón? Y si es así, ¿es un aviso de un posible problema del corazón? Lo más importante es que el dolor de pecho puede tener muchas causas. El dolor de pecho puede ser del corazón, puede ser problemas gástricos como un reflujo gástrico, puede ser problemas de las mismas costillas. Se inflaman las costillas y tienen una costocondritis, un tema muscular o un tema costal. Y por último, y lo más frecuente, es un tema de ansiedad. Muchos pacientes tienen alguna patología mental que me podría simular esos síntomas de dolor. Entonces, ¿qué es importante, doctor? Es importante acudir a tu chequeo para evaluar el riesgo cardiovascular. Si tu riesgo cardiovascular es bajo, pues no tienes que preocuparte del corazón y vamos tratando el resto de patologías para calmar tu síntoma, que es el dolor de pecho. Esta pregunta también es importante. ¿Cómo limpiar las arterias? Esa es una pregunta que tiene cierto grado de verdad y que se utiliza como un mal marketing en algunos centros de medicina tradicional. Primera respuesta o primera premisa, no existe nada que te limpie las arterias. Es decir, doctor, si yo ya tengo mi placa de grasa, ¿esa placa va a disminuir? Difícilmente disminuya. Podrá disminuir un poco, pero no va a desaparecer. Lo que sí podemos hacer es evitar que esa grasa se acumule más y más. Y doctor, ¿cómo evitamos que se acumule más? Haciendo una vida saludable, comiendo sano, no fumando y haciéndome un chequeo cardiovascular. Bueno, esta es una pregunta un poco más compleja. Fui operado de estenosis aórtica severa en el 2018. Fue una cirugía de pecho abierto. La operación fue exitosa y estoy muy bien. Me controlo todos los años con un cardiólogo. ¿Cuántos años puede durar la válvula natural, no mecánica? ¿Debo cambiar en algún momento? Tengo 80 años y me operaron hace 4 años con 76.
Eso es importante. Con respecto a la estenosis aórtica, es una de las válvulas, para que todos entiendan. La válvula aórtica es una de las puertas o ventanas del corazón, es una de las puertas o ventanas principales. Esta permite el flujo hacia el torrente sanguíneo por la arteria aorta. Entonces, cuando esta se tapa de grasa y esa obstrucción es severa, es necesario cambiarla, a lo cual se le cambia con una cirugía y se le coloca una prótesis. En algunos pacientes se colocan prótesis mecánicas y en algunos pacientes se colocan prótesis biológicas. Después de los 75 años es recomendable prótesis biológicas porque así ya no exponemos al paciente. ¿Por qué? Porque este paciente probablemente no va a tener mucha complicación más adelante, no va a tener mucha medicación y el paciente, su probabilidad de vida, de repente el paciente podría llegar a los 100, 110, pero sabemos que no va a pasar de esa edad. Y es por eso que ahí importa mucho la prótesis biológica, la cual no necesita un mantenimiento tan estricto como el uso de anticoagulantes en nuestro medio warfarina, la cual sí es utilizable en los pacientes con prótesis mecánica. Doctor, ¿por qué se prefiere a los pacientes mayores? Porque estos pacientes son frágiles o se consideran frágiles. Es decir, si les damos una warfarina, hay mucho riesgo de que este paciente, por proteger la prótesis, me sangre y se complique con un sangrado. Entonces está muy bien el manejo con una prótesis biológica. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre taquicardias y arritmia? Bueno, taquicardias es la frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto y arritmia es cualquier alteración del ritmo sinusal. El colesterol y el triglicérido elevados influyen en ser candidatos a la hipertensión y esto me hace más propenso a tener una enfermedad cardiovascular. Esa es básicamente la respuesta que queríamos resolver con esta ponencia, ¿no? Preventiva. Efectivamente, el colesterol y triglicéridos son factores de riesgo cardiovascular y me predisponen a tener cualquier comorbilidad, hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, pero principalmente me predisponen a un evento cardiovascular como un infarto. Entonces lo más importante es cuanto antes tratarlo. Otra pregunta, dicen que las estatinas para bajar el colesterol puede causar acumulación de calcio en las arterias porque inhiben la vitamina K2. En realidad, el objetivo, y se ha visto dentro de las estatinas, propiamente atorvastatina, rosuvastatina o las que están en nuestro medio, tienen un efecto protector pleiotrópico. Doctor, ¿qué significa pleiotrópico? Que tienen unas características adicionales. Es decir, además de que me disminuyen el colesterol sanguíneo, también me estabilizan esa placa. Recordar que la placa de grasa tiene un componente graso y un componente cálcico. A nosotros nos preocupa mucho el componente graso porque este se rompe y genera el trombo y genera el infarto. Pero si el componente cálcico está estabilizado, entonces para nosotros es un gran beneficio porque a pesar de que tenga placa este paciente, la probabilidad de que tenga infarto es menor. Y ahí es donde nos ayudan las estatinas con su efecto pleiotrópico. Buenas tardes. Mi padre fue diabético, arrítmico y anticoagulado. Tuve COVID en el 2021 y desde ahí con taquicardias paroxísticas esporádicas. ¿Qué examen debería realizarme? Gracias. El examen inicial es sacarse un electrocardiograma y el examen definitivo es sacarse un Holter de 24 horas. Con esto por lo menos definimos si es que presenta o no alguna arritmia en reposo. Si usted puede hacer alguna actividad física, podemos hacerle una prueba de esfuerzo porque al esfuerzo podemos evaluar si es que existe o no algún tipo de arritmia. Y para complementar, una ecografía para ver cuál podría ser la causa de estas arritmias. Última pregunta. Doctor, tengo 63 años, soy hipertensa, más de 10 años y resulta que hace un año y medio sufro episodios de fibrilación auricular y arritmia flutter. Me atienden en INCOR. Dicen que necesito una ablación. Es importante definir el tiempo de la arritmia. Como dijimos, las arritmias pueden tratarse con pastillitas, pero también pueden tratarse por un procedimiento especial que se llama ablación. Pero eso debería hacerse en una etapa temprana, usualmente antes de los 12 meses de inicio de la arritmia. Es decir, si ya tienes año y medio con esta arritmia, la probabilidad de éxito de esa ablación ya disminuyó. Ahora, recordar que si te van a tratar en INCOR y tienen la tecnología adecuada, entonces deberías evaluarlo específicamente con un médico especialista en arritmias que es el electrofisiólogo.
Agradecemos a todos los oyentes por la participación en esta charla preventiva. Esperemos haber respondido la mayor parte de sus dudas o inquietudes y los invitamos a cada uno de ustedes a hacerse un chequeo cardiovascular preventivo y no esperemos tener síntomas que me puedan generar alguna complicación. Así que estamos dispuestos a ayudarlos y orientarlos en cualquier duda que ustedes tengan y en alguna evaluación del riesgo cardiovascular en la Clínica Ricardo Palma. Muchas gracias por su atención.